Gracias a Dios que se vacía nuestra iglesia. Salen los niños y miren cuántos espacios vacíos. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por los niños. Voy a invitarles, por favor, que abran sus Biblias. Recuerde, estamos estudiando el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, verso 39. Hechos capítulo 13, verso 39. Yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas, una versión literal, una traducción que viene de los idiomas originales, del hebreo, el griego y arameo. Hechos 13, verso 39. Y le voy a invitar a que leemos todos juntos. No se ponga de pie, ahí en sus lugares. Vamos a leer todos juntos este pasaje. Lo voy a leer junto con ustedes, este pasaje en especial, solo en la versión 60, para que lo leamos todos juntos. Verso 13, capítulo 13, verso 39. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: dice así la palabra de nuestro Dios. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Vamos a repetirlo nuevamente. 2, 3. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, que no haya nada que se interponga en meditar en ella. Y te suplico, Padre bendito, por favor, te suplico que nada salga de mi boca que no esté sancionado por ti. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Durante este tiempo, quiero advertirles, hermanos, es un pasaje largo. Tal vez pasaré un buen tiempo exponiendo todo el capítulo, pero trataré de hacerlo de manera ágil. Y me gustaría iniciar comentando acerca. Hay muchas religiones o filosofías que muestran cómo se puede ir al cielo. En muchas de ellas, el portarse bien o el hacer buenas obras, la mayoría de ellas es es como esa señal de que la gente, si se ha portado bien, podrá ir al cielo. La mayoría de estas filosofías y religiones buscan que a través de hacer buenas cosas puedan llegar al cielo, o incluso si no creen en el cielo, puedan llegar a un lugar en donde puedan reposar o su alma pueda reposar de una manera tranquila por el resto de la eternidad. Voy a poner un ejemplo. La iglesia tradicional en nuestro país menciona que hay 7 razones que si usted las cumple, usted puede llegar al cielo. Usted ha de recordar esta palabra de los sacramentos. No están haciendo a un lado a Jesús. Pero dicen que además de Jesús se necesitan estos siete obras para poder llevar a cabo, para poder llegar al cielo. Y si uno muere sin una de esas obras, bueno, pues no hay problema, porque le pueden hacer un novenario, le pueden hacer unos rezos
y al final de los 9 días lo pueden sacar de donde usted estaba y lo pueden llevar al cielo. La palabra de Dios no enseña eso. El pasaje central del día de hoy nos va a mostrar que el único que nos puede llevar al cielo es Jesús. Hermano, y usted seguramente me dirá, oiga pastor, pero esto lo repetimos cada domingo. Pues es el libro de los Hechos, lo repite cada capítulo. ¿Por qué nosotros, al exponer capítulo por capítulo o pasaje por pasaje, por qué habríamos de brincar? Yo creo que usted a lo mejor lo ha escuchado domingo a domingo, pero hay gente nueva que a lo mejor el día de hoy no la ha escuchado. El capítulo 13, hermanos, nos va a mostrar 5 escenas. La primera la vamos a encontrar en el verso 1. Del verso 1 al verso 3. Acompáñeme ahí con su Biblia. El pasaje central lo tenemos a partir del verso 16. Pero acompáñeme ahí en su Biblia. Verso 1. Dice así el pasaje: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y le he llamado a esta primera escena, lo he llamado: servir a la iglesia es servir al Señor. Note usted qué es lo que estaban haciendo ahí en el verso 2. Dice: mientras ministraban al Señor. Póngame atención. ¿Qué es ministrar al Señor? La palabra ministrar viene de la palabra servir. Estaban ellos ministrando al Señor, estaban sirviendo al Señor. Pero ¿cómo lo estaban sirviendo? Estaban sirviendo a la iglesia del Señor. ¿En dónde se encontraban ellos? En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, y empieza a hablar de estos 5 varones. Y dice que estos 5 varones ministraban al Señor y ayunaban. Si usted cree que está sirviendo al Señor, pero no lo está haciendo sirviendo a su iglesia, hermano, usted no está sirviendo al Señor. ¿De qué manera usted puede servir al Señor si no está sirviendo a su cuerpo, a su novia, a su iglesia? Es que yo trabajo solo, yo salgo solito y yo sirvo al Señor solito y yo no tengo por qué reunirme en ningún lado. Hermanos, este pasaje nos está enseñando cómo estos varones, que más adelante iban a salir 2 de ellos a compartir del evangelio, dice que ellos estaban sirviendo al Señor, pero lo estaban haciendo en la iglesia de Antioquía, en donde el Señor los había puesto, para hacer uso de sus dones espirituales. ¿Qué don tienes tú? En febrero tuvimos este taller de dones espirituales. Algunos de los hermanos que hicieron el test ya los hemos puesto en algunos lugares, los hemos colocado en algunas áreas para desarrollar sus dones. Pero si tú no estás sirviendo a la iglesia del Señor, difícilmente podríamos creer que tú estás sirviendo al Señor de la iglesia. Quiero nada más de paso mencionar algo. ¿Usted alguna vez ha escuchado de 2 jovencitos que crecieron en el mismo hogar, pero que uno creció derecho y otro que creció chueco? Uno de ellos
creció con buena cultura, buen entendimiento, el otro necio o grosero, uno se dedicó a cosas lícitas y el otro se dedicó a cosas ilícitas. Bueno, el pasaje nos habla de algo similar. Fíjese cómo dice el verso 1 y 2. Verso 1 y 2. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé era uno, el de Chipre. Simón, llamado Níger. Lucio de Cirene. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. ¿Con quién se había criado Manaén? ¿A qué se dedicaba Manaén? Ministraba al Señor, servía a la iglesia. ¿Y a qué se dedicaba Herodes el tetrarca? A cosas ilícitas. Era idumeo, era un hombre que no creía en el Señor, era un hombre completamente desentendido de la palabra de Dios. Pero Manaén se había criado con él. Uno creció creyendo en el Señor y el otro completamente rechazando. Este primer aspecto, hermanos, de servir a la iglesia del Señor, debemos de considerarlo cada uno de nosotros. Para pasar al siguiente punto, recuerde, si tú, hermano, no estás sirviendo a la iglesia del Señor, no estoy diciendo palabra de vida, la iglesia donde tú te congregues, la iglesia de donde vengas, si tú no estás sirviendo a la iglesia, tú no estás sirviendo al Señor. ¿Qué mayor, hermano, qué mayor deleite que poder servir a la iglesia del Señor? ¿De qué manera podemos servir a la iglesia del Señor? Para empezar, viniendo, porque si no vengo, pues no voy a poder servir a la iglesia del Señor, pero de poner mis dones al servicio del Señor, dando clases a los niños, desarrollando alguna área o alguna tarea dentro de la iglesia. Recuerdo a mi hermano Dani y a mi hermano Marcelino y mi hermano Everardo cómo estuvieron el sábado 28 de la ordenación, cuidando, moviendo los autos. De esa manera, hermanos, podemos servir al Señor. No quiero decir el nombre porque el hermano se vaya a molestar, pero lo hago con todo cariño. Un hermano de nuestra iglesia que está aquí presente, un día después de una actividad, llegó con sus guantes y se puso a lavar los trastes de todos nosotros. Me gustaría decir el nombre, hermanos, pero no lo voy a decir porque el hermano se vaya a chiviar o molestar, pero lo hago con todo respeto. Eso es servir, hermanos, a la iglesia del Señor. Hermanos que están dispuestos a dejar la comodidad de su banca para poder servirle. Hermanos que están dispuestos a dejar la comodidad de su casa para poder tener listo este lugar para cuando usted llegue y se siente. Las ventanas abiertas, los ventiladores encendidos, allá abajo el café, el sonido, las bancas limpias. Eso es servir a la iglesia. Y sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo al Señor. Segunda escena, le he llamado la oposición al evangelio. Verso 4. Lo voy a leer un poco rápido. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Es importante, hermanos, este nombre, no lo pierda de vista. Juan, ese Juan ayudante, va a ser el escritor del Evangelio de Marcos. Más adelante vamos a ver que Juan también tenía el nombre de Marcos. Continúo en el verso 6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este mago que encontraron no es el mago de las fiestas,
el que saca conejos. No, era una persona que se dedicaba a las artes ocultas. Dice que era cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, alguien importante de ese lugar, Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Ese es el énfasis principal. Se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Recuerde, esta segunda parte le he llamado la oposición al Evangelio. El día de ayer, un hermano que está aquí presente me decía que cuando llega a su lugar de trabajo, pone música cristiana. Y que los amigos del trabajo empiezan a actuar de una manera grosera, empiezan a expresarse de una manera con palabras altisonantes. Pone cantos cristianos y la gente empieza a decir muchas peladeces y groserías. Hermanos, el Evangelio siempre va a tener oposición. Cuando nosotros compartimos la palabra con alguien, seguramente esa persona, cuando llegue a casa, algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana, va a buscar desistirle de lo que él está aprendiendo. Seguramente va a llegar a casa y le va a decir: ya te lavaron el cerebro. Nada más vas a ese lugar a que te enseñen cosas y te lavan el cerebro y te empiezan a enseñar cosas que no son. No vinieron los hermanos de Cuautla, pero el jueves pasado nos decían cómo unos hermanos que están asistiendo en el Evangelio, les decía familiar que no es cristiano: nada más no te bautices. Nada más no te bautices, porque eso va a ser señal de que tú ya te quieres apartar de la religión de nuestros padres. Hermanos, el Evangelio siempre va a tener oposición. Cuando usted quiere escuchar la palabra de Dios, o cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, o cuando usted está escuchando al predicador, no me dejará mentir. Empieza a leer la Biblia y le empieza a dar sueño. En la alabanza, todos cantando, ¿verdad? Pero a la hora de que empieza la palabra de Dios, empieza a dar sueño. Esto sucede también en casa. Hermanos, alguien nos está arrullando, nos está moviendo ahí Cuando agarré a la bebé, la mamá empezó a la bebé como que a llorar. Y la mamá me hizo así como que: ya va a llorar, pastor. Agarré a la bebé y quedó dormida. A veces así sucede, hermanos. Hay alguien o algo que nos está arrullando en esa lucha espiritual para que la palabra de Dios no entre a nuestro corazón. Y pensemos aún más allá. Pensemos cuando nosotros queremos seguir a Cristo, empezamos a venir a la iglesia y empiezan a aparecer los problemas. Empiezan a aparecer los problemas en el matrimonio. Empiezan a aparecer los problemas económicos. Pero antes de ir a la iglesia yo estaba bien. Y ahora que empiezo a ir a la iglesia empiezan los problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. No dude, si es la primera vez que usted viene, no dude que el enemigo puede empezar a buscar trabas para que el evangelio en su corazón no avance. Voy con la tercera enseñanza.
verso 13 al 15. Recuerde, la primera, servimos al Señor sirviendo a la iglesia. Servimos al Señor sirviendo a su iglesia. Número 2, el evangelio siempre tendrá oposición. Número 3, la inmadurez del creyente. Verso 13 al 15, la inmadurez del creyente. Verso 13 al 15. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿se acuerda de quién dije que era ese Juan? ¿Quién dije que era? Marcos, el evangelista, el que escribió el evangelio de Marcos, el primero que escribió un evangelio. Ya lo hemos estudiado con mucho detenimiento. No fue Mateo el primero que escribió, fue Marcos el primero que escribe. Pero en el momento en que se llegó al canon, aún no se había descubierto y se puso a Mateo como el primer escritor. Por eso aparece Mateo. Pero a lo largo de los años se entiende que Marcos fue el primero que escribió. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Pablo y sus compañeros, verso 13, navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Cómo se llama esta Antioquía? De Pisidia. ¿Cómo se llama de donde salió Pablo al principio? Antioquía de... No es el mismo Antioquía. Uno es Antioquía de Siria y este es Antioquía de Pisidia. No confunda. Salieron de Antioquía y aquí llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Verso 15. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. En este pasaje, hermanos, encontramos la inmadurez de uno de los creyentes. ¿Qué hizo este Juan? Extrañó la sopita de mamá. No saben, no saben, pero muchos escritores serios enseñan que pudo haber extrañado las amistades, pudo haber extrañado a la familia, a su mamá. Incluso pudo haber sentido que el viaje misionero, que la obra del Señor era dura y decidió regresar a Jerusalén. Lo bueno que esta historia, hermanos, esta historia termina bonito. Esta historia termina en que Pablo, muchos años después, Pablo llama a Marcos y le dice a Timoteo: Timoteo, haz traer a Marcos porque me es útil en el ministerio. Fíjense, vamos a ver aquí 3 puntos acerca de la inmadurez. Primero, este hombre creyente, porque ya era creyente, Juan Marcos, empieza a caminar en el evangelio y dice: yo voy con ustedes. ¿A dónde van a ir? A predicar el evangelio. Yo voy con ustedes. Oye, pero vamos a dormir en el piso. No importa, yo voy con ustedes. Vamos a dormir, vamos a comer chicharrón en salsa verde picosa. ¿No está Isra? No. Luego se los cuento. Vamos a comer puros frijoles con salsa, porque es lo que nos dan en la Sierra Mixteca. Cuando vamos a la Sierra Mixteca, hermanos, eso nos da la gente, los hermanos. Salsa. Casi me dan ganas de decirle: hermano, nomás póngale un chilito, porque es el puro chile el que le ponen, sin jitomate. Hermano, no los tenemos que comer. ¿Cómo nos vamos a ver nosotros? ¿Sabe qué? No como chile. No, o sea, nos dan ganas de decirlo y es válido, pero los hermanos se van a sentir mal. Algo pasó con Juan, la Biblia no enseña. Pero a la mitad del camino, Juan desertó. Hermanos, esto no es algo sencillo, porque esto generó un problema. Dentro de 2 semanas vamos a ver cómo Pablo y Bernabé quieren continuar con su segundo viaje misionero, y como Juan Marcos era primo de Bernabé, en su segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo: oye, vamos a llevar a mi primo.
Y Pablo dice, el que nos abandonó, el que nos dejó a medio camino y se regresó a Jerusalén, no, yo no lo llevo. Y dice la palabra de Dios que hubo tal desacuerdo que Pablo agarró por un lado y Bernabé por otro. Pablo tomó a Timoteo y Bernabé tomó a su primo Juan Marcos. Ya llegará el momento, en 2 semanas, no se lo pierda. Les voy a decir quién tuvo la razón. No se lo pierda. 2 semanas. Aquí el tema es Juan, que en este momento un joven, chamaco tal vez, recién llegado al ministerio, desertó del ministerio y se regresó a Jerusalén. No dice la Biblia si se regresó al mundo. Tal vez se regresó a la iglesia cristiana. Se regresó a Palabra de Vida y lo habíamos mandado a la Sierra Mixteca. Hermanos, el ministerio, el camino del Señor, requiere dejar comodidades. Requiere dejar nuestra banca. Requiere dejar incluso la comodidad de nuestra casa y nuestra cama calientita. Yo le invito, hermano, que pensemos en, ¿he caído en comodidad? ¿Estoy siendo maduro? ¿O estoy dejando las cosas del Señor por cosas de allá afuera? ¿Estoy dejando las cosas del Señor por el trabajo? ¿Estoy dejando las cosas del Señor por algún deporte? ¿Estoy dejando las cosas del Señor por hacer ejercicio? ¿Estoy dejando las cosas del Señor por los amigos? ¿Estoy dejando a un lado las cosas del Señor? Póngale lo que usted considere. ¿Por qué cosas usted ha dejado de lado las cosas del Señor? Si eso ha sucedido en su vida, necesitamos madurar. Porque esto quiere decir que estamos dando prioridad a otras cosas que no es el Señor. El Señor tuvo misericordia de Juan. Y no quiero que usted diga, no importa, ahorita me voy al ejercicio, con los amigos, con las amigas, yo continúo el trabajo, al fin que el Señor, como Juan Marcos, va a tener misericordia y un día me va a regresar al camino. Hermano, recuerda el primer concepto. Servimos al Señor sirviendo a su iglesia. ¿Tú quieres servir al Señor? Voltea a ver al hermano que está a tu lado. Voltéalo a ver. O el que está atrás. Al servir al hermano, tú vas a estar sirviendo al Señor. Al servir a los hermanos, tú vas a estar sirviendo al Señor. ¿Saben por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Cuarta escena, es la más larga, espero hacerla un poco corta, verso 16 al 41, no la voy a leer porque es demasiado larga, solo voy a mencionar algunos aspectos importantes. Verso 16 al 41. Recuerde, el apóstol Pablo se encontraba en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Salió de Antioquía, pasaron por Chipre, pasaron por una serie de lugares y llegan a Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia es lo que hoy es Turquía moderna. Imagínense, ya habían salido desde Jerusalén y ya llegaron a Turquía moderna. Estaban en la sinagoga, ese lugar donde los judíos se reunían cada fin de semana. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, algunas versiones, no sé cómo diga la 60, pero otras versiones dicen que hizo señal de silencio. Shh. No porque él iba a hablar, porque ¿cómo me vería yo que les dijera, shh, hey, shh, voy a hablar? No. Shh.
el Señor va a hablar, porque es su palabra. Y el apóstol Pablo estaba a punto de decirles, el Señor va a hablar. Por eso les dice, shh. Y le empieza a decir, oigan, de Israel, nuestro Dios sacó a nuestros padres allá en Egipto. Con brazo fuerte los sacó de ese lugar. Más adelante les dio jueces. Los jueces lo que hacían era juzgar al pueblo. Después el pueblo pidió un rey y les dio a Saúl. Después les dio a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Después de que les dio a David, verso 23, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Y más adelante dice, y a este Jesús ustedes lo condenaron. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? ¿Qué habían hecho los judíos? Con Jesús, ¿qué habían hecho? Lo crucificaron, lo condenaron a muerte. El pueblo, y les dice, lo crucificaron, lo condenaron. Verso 28, lo voy a leer completo, el verso 28 en adelante. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Es decir, una vez muerto Jesús, lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Amén. Otra vez. Pero Dios lo levantó de los muertos. Verso 31. Y por muchos días se apareció a los que estaban subidos con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo les empezó a hablar del evangelio puro. Les empezó a hablar desde Moisés hasta Jesucristo. Les hizo todo el repaso de los jueces, los reyes, los profetas y cómo Jesús fue crucificado. Concluye en el verso 39 y esto es el centro de la predicación, hermanos. Verso 39. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿En qué creía el pueblo de Israel? Habían recibido 613 preceptos, no solo los 10 mandamientos, eran los 10 mandamientos más otros 603 preceptos. En total, 613 mandamientos. Era la ley. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos, con la ley? ¿Debemos obedecerla? ¿O no debemos obedecerla? Porque el pasaje nos enseña, fíjense cómo dice el verso 39, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de Jesús, todo aquel que cree en él es justificado. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? Es hecho justo. La palabra justificado quiere decir que por medio de lo que Cristo hizo Jesús en la cruz de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros somos hechos justos. Entonces entendemos que no somos hechos justos por las obras que hacemos, por lo bien que hacemos, porque trato bien a mi esposa, porque trato bien a la gente pobre, porque doy dinero a los pobres, porque me porto bien. Hermanos, qué buenas obras hizo el malhechor en la cruz del Calvario. Incluso este hombre reconoció su pecado. ¿Qué buenas obras hizo? Ninguna.
Entonces, primero, no somos salvos por las obras que hacemos. Pero entonces, ¿vamos a cumplir la ley o no? Fíjense lo que dice, ¿eh? Mateo 5, 17 al 18. No lo busque, si quiere nomás anótelo. Mateo 5, 17 al 18 dice que Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Hay algún abogado aquí? Aparte de yo, aparte de mí, perdón, aparte de yo. Sí había, ¿no? Hermano, sí. ¿Usted no era abogado o no? La palabra abrogar quiere decir derogar, quitar, completo. La palabra derogar es quitar una parte, la palabra abrogar es quitarla completa. El Señor dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero entonces, si el Señor Jesús dijo que Él no había venido a quitar la ley, sino a cumplirla, nosotros entonces, ¿qué hacemos con la ley? Romanos 10:4 nos enseña que el fin de la ley es Cristo. En la cruz del Calvario el Señor Jesús dijo, consumado es. La ley había sido cumplida. A ver, entonces no entiendo. Entonces, si el Señor no vino si Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y la fin de la ley es Cristo, y Gálatas nos enseña que maldito es todo aquel que sigue las obras de la ley, entonces ya no entendí, pastor. Cristo tenía una razón. Cristo vino a cumplir la ley. Su función no era derogarla, no era abrogarla, su función era cumplirla. Pero una vez cumplida la ley, usted y yo ya no estamos en la posición de cumplir esa ley. El Antiguo Testamento enseña que si usted y yo no nos reunimos o no guardamos el día del sábado, vamos directo al infierno. Eso es lo que enseña la ley. Y podría yo decirle varias cosas que la ley enseña. Pero entonces cuando vino Cristo, ¿por qué yo como cristiano ya no guardo el sábado? Porque Cristo dijo, consumado es. El día de reposo apuntaba a Cristo. Ahora el día de reposo es Cristo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora Cristo, según Hebreos 4, es nuestro reposo. Así que si Cristo está en nuestro corazón, nosotros hemos venido a Cristo, ahora hemos entrado en ese reposo. Ya nuestro reposo no es el sábado, ni mucho menos el domingo. Eso es un error, creer que el domingo es el nuevo reposo. El nuevo reposo es Cristo. Si yo estoy en Cristo, ahora reposo sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Porque he entrado en ese reposo. Romanos 6:14 dice que ya no estamos bajo la ley. El apóstol le está diciendo a judíos, ya no están bajo la ley. Imagínense, se lo está diciendo a judíos, hermanos. ¿Qué nos sería nosotros que no somos judíos? Ya no estamos bajo la ley. El pasaje del verso 39 nos enseña que la justificación solo es por medio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto de justificación? Que Jesús nos ha hecho justos y que ahora podemos tener acceso al Padre por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Decirle al Señor, perdóname mi pecado, Señor. Me arrepiento de vivir lejos de ti. Y hoy es ese día en el que tú puedes decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. He vivido lejos durante mucho tiempo. He vivido sin tener una comunión contigo.
Y la última escena del verso 42 al 52 nos habla del el rechazo por un lado y la aceptación. Verso 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Había gente que les rogaba a ellos que siguieran predicando la palabra. Pero vea el verso 45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no era judío. Usted y yo éramos considerados gentiles, a menos de que usted tenga o venga de sangre judía, como el pastor Abel que nos visitó ayer en matrimonios. Sí, judía o judía, ¿verdad? Se perdieron la reunión de matrimonios los que no estuvieron ayer. Hermoso tiempo de matrimonios. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Este último pasaje nos enseña que hubo gente que aceptó el evangelio, pero también nos enseña que hubo gente que rechazó el evangelio. ¿Quién vas a ser tú? El día de hoy, ¿qué actitud traes ante el evangelio? ¿Vas a ser como estos gentiles que escucharon el evangelio y les decían a Pablo y Bernabé: síganos por favor hablando de la palabra de Dios? ¿O vas a ser como aquellos religiosos que se enojaron y no quisieron saber de la vida eterna que Pablo venía a compartir acerca del evangelio de Jesucristo? ¿Con qué actitud vienes hoy? Mire, tal vez usted ha estado en el cristianismo durante varios años. Tal vez usted ha estado en el cristianismo tal vez 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Pero si su vida no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, si su vida sigue siendo una vida que no da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, si usted lleva años en el cristianismo, pero sigue viviendo una vida como la del mundo, es decir, si usted tiene amistades en el trabajo, que esas amistades no logran ver la diferencia entre cómo era usted antes de Cristo y ahora después de Cristo, debería usted revisar si en realidad ha tenido un encuentro con Cristo o solamente tiene a Cristo aquí en la mente. Les comentaba yo hace tiempo, el cristianismo se ha vuelto hoy como una moda. Y hay muchos artistas, mucha gente diciendo: yo soy cristiano. Yo ando por la vida ahí diciendo que yo soy cristiano. Pero si su vida no refleja a Cristo, hermano, pues usted no es cristiano. Usted nada más anda diciendo que es cristiano, pero usted no es cristiano. Porque entonces, recuerde, no somos salvos por obras. No somos salvos por obras que nosotros hayamos hecho. Somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero las obras son la evidencia de que hemos sido salvos. Les compartía yo hace un momento de este hermano que me decía que llega a su trabajo, pone música cristiana. Hay una diferencia, cómo era antes y cómo soy hoy, cómo quiero seguir a Cristo hoy. ¿Cómo quieres seguir a Cristo? ¿De mente o de corazón? ¿Solamente diciendo soy cristiano y sigo viviendo mi vida? ¿O en realidad dices quiero ser cristiano y quiero entregar toda mi vida a Cristo? Que Cristo sea el que decida en mi vida. Que Cristo sea el que mande en mi vida y no yo. Necesitas quitarte del trono tú y poner a Cristo en el trono para que sea el que mande en tu vida
y no sigas haciendo tú lo que bien te plazca, sino sigas haciendo o empieces a hacer lo que a Dios y a Cristo le placen con tu vida. En Villa Nicolás Zapata, en la misión, los 10 jueves estamos llevando un discipulado y vimos la clase de ¿quién manda en tu vida? Y la gente luego puso, pues yo. Al final del estudio se dieron cuenta, no, yo no soy el que manda, debe ser Cristo. Y a lo mejor tú, si yo te pregunto en este momento, ¿quién manda en tu vida? Seguramente vas a decir, Cristo. Pero si no estás haciendo la voluntad de nuestro Señor, Cristo no manda en tu vida. Estás mandando tú. Estás haciendo lo que bien te place y no lo que le place al Señor. Tal vez yo te invitaría a que revisaras tu vida. Échate un clavado. Dice la palabra de Dios que es bueno que nosotros, como dice el pasaje, que recuérdenme cuando, examínate, gracias hermana, examínate, examina tu vida. Si tu vida hoy sigue siendo igual como era antes de conocer a Cristo, déjenme dar algunas explicaciones, no quiero andar con personas, pero si tú sigues usando las mismas expresiones con tu boca, doble sentido, groserías, si tú sigues en el alcoholismo, si tú sigues en la drogadicción, si tú sigues en el tabaquismo, si sigues con malos pensamientos, si sigues con malos deseos, si sigues con lujuria, si tú sigues con tantas y tantas cosas y eso te complace, eso te alegra, eso te llena de gozo, revisa tu vida. Porque yo puedo entender que de repente puedas caer en alguna de esas cosas. Pero si tú caes en eso, seguramente si el Espíritu Santo vive en ti, seguramente vas a sentirte mal y vas a decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, ¿por qué he pecado? Si un borrego lo tiramos al lodo, ¿cómo se sentiría el borrego? La oveja. Se cae al lodo, ¿qué hace? Se levanta. ¿Qué hace el cerdo? Se revuelca en el lodo porque le place estar en ese lugar. Todos, usted y yo, perdóneme la expresión, éramos como el cerdo. Nos revolcábamos en el lodo. Pero si el Señor ha cambiado nuestra naturaleza, entonces debemos de ser como la oveja. Si caemos en el lodo, nos levantamos y nos alejamos de ese lugar, porque ahora nuestra nueva naturaleza no nos permite deleitarnos en el lodo. Inclina tu rostro y te invito a que oremos y le pidas al Señor que te revele qué es lo que el Señor quiere enseñarte el día de hoy. Padre Santo, hemos estudiado tu palabra, Señor. Padre bendito, te ruego, Señor, que si hay algo de lo que hemos estudiado en tu palabra, que hoy tú, Señor, quieres hablarnos a nuestra vida, queremos abrir nuestro corazón, aceptar, Señor, esta palabra que viene de ti. Entender, Señor, que solo en Cristo hay esa justificación, pero también entender, Señor, que si no he venido a Cristo y me sigo
deleitando en los placeres de la carne. Necesito entregar mi vida a Cristo, porque no quiero ser como el cerdo que se revuelca en el lodo. Quiero que tú, Señor, cambies mi naturaleza a una naturaleza de oveja, porque hoy quiero que tú seas mi pastor. Cambia mi naturaleza, me arrepiento de mi pecado. Hoy he entendido, Señor, que si mi vida sigue igual que antes de conocerte es porque no he tenido un encuentro contigo. Y hoy es ese día de salvación. Sigue con tu rostro inclinado. Si tú quieres el día de hoy decirle al Señor, Señor, yo quiero pasar de esa naturaleza de cerdo a esa naturaleza de oveja. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios, gloria a Dios. Dile al Señor en esta tarde, Señor, ya no quiero seguirme revolcando en el lodo. Yo quiero venir a ti en arrepentimiento y fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Recuerda, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios, gloria a Dios. Recuerda, querido amigo o hermano, recuerda que hoy es ese día de salvación. Puede que no encuentres o escuches nuevamente este mensaje. Si hoy tú quieres decirle al Señor, Señor, te he escuchado durante muchos años, pero hoy he entendido que si mi vida sigue siendo igual, necesito examinar. Y hoy me he examinado y me he encontrado falto. Levanta tu mano si hoy quieres decirle al Señor Jesús, perdóname, Señor. Me arrepiento de mi pecado. Gloria a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este puñado de hijos tuyos. Hoy, Señor, como iglesia queremos decirte, Señor, que queremos crecer en santidad. Señor, queremos crecer en ese conocimiento de tu palabra. No queremos ser igual. Queremos, Señor, ayúdanos a dejar la comodidad de la banca. Ayúdanos, Señor, a dejar la comodidad de nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a dejar la comodidad de nuestro estatus social o económico. Queremos servirte, pero también queremos entregar nuestra vida a ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia a caminar en santidad. No lo podemos hacer solo, Señor. Te necesitamos a ti. Gracias a Dios, gracias, Señor, por estas manos levantadas. Tú conoces a cada uno de ellos. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo siga transformando su vida y a partir de hoy ya no sean la misma persona, sino que tú los transformes y les des una nueva naturaleza, como le decías a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Estos hermanos, estas personas hoy han deseado nacer de nuevo el día de hoy. Enséñales que en esa nueva naturaleza necesitan caminar obedeciéndote a ti y solo a ti, en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.